En nuestra salita de expertos iba a tocar hoy un tema muy interesante y que nos preocupa. Nos acompaña Silvia Pérez Manjabacas, psicóloga y sexóloga. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí. Y Lorena González, psicóloga y sexóloga. Es decir, que estamos muy bien asesorados hoy en Estando Contigo. Creo que las cifras no son nada halagüeñas. 5 de cada 10 jóvenes cree que la pornografía mejora sus experiencias sexuales. Me he quedado con este titular porque me ha llamado muchísimo la atención. Claro, cuando no ¿Esa es la base de que un joven empiece a tener esos contactos con la pornografía antes de la edad que debería? La base creo que es la curiosidad. O sea, tú tienes dudas, escuchas cosas, porque cuando eres pequeño lo absorbes de todas partes. Y si no viene nadie y te explica algunas cositas, pues lo vas a ir a buscar por tu cuenta. Sobre todo cuando vas detectando a lo mejor que en tus padres o en tu círculo es un tema que no se habla, que se esconde, entonces ya se va aprendiendo que eso mejor buscarlo en otro sitio. ¿Qué ocurre? Que donde accedemos, al final, por la facilidad, pues es la pornografía, que no nos da una información, digamos, real. Exacto. De lo que ocurre. Y que no va a mejorar esas experiencias sexuales. Pero claro, es que antes hablábamos de edades como 14, 15, 16 años, pero que la edad de acceso a la pornografía en España se está adelantando a los 8 años. Sí, antes de hacer la comunión, estaba diciendo la gente en su casa cuando escuche este titular. Si es que, Julia, al final estamos en una sociedad hipersexualizada y todo tiene contenido sexual. Y bueno, cuando nosotros le damos, crecen con un móvil en la mano. Eso es tener un arma cargada que no saben utilizar. Y además, bueno, inocentemente pueden llegar a contenidos que nosotros como padres no deberíamos permitir. Pero el móvil lo tienen ahí. Si no es el día de la comunión, el día que van al instituto, que son muy jóvenes, con 10, 11 años. Cuando le das un móvil, le estás dando el acceso a toda la información. Cuando digo toda la información, es desde que los reyes son tal hasta la pornografía que hay. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, hay que poner pues control, filtro. No vamos a tener a nuestro niño en una burbuja, pero sí podemos poner un control parental, un filtro, ¿no? Aunque a veces la información llega de fuera, y para prevenir eso, lo mejor es una buena comunicación con tu hijo. Y una buena educación sexual. El teléfono está abierto 925 28 87 91 660 37 39 30. Queremos que nos cuenten, que nos consulten, que nos pregunten. ¿Ustedes consideran que la educación sexual debería de ser una asignatura obligatoria? ¿Se debería de hablar de educación sexual en las aulas? Sí. O sea, es una de las herramientas, es uno de estos filtros que vamos a poder colocar. A lo mejor no podemos hacer ese filtro, pues porque, como comentaba Silvia, ¿no? Pues esa información puede llegar, pero hay un filtro que podemos instalar dentro de nuestros hijos, que es una educación sexual. Ese filtro va a ir dentro, va a ir registrado, con lo que va a poder protegerse un poquito mejor. Es que ahora cogemos Google, te vas a hablar con los compañeros y si buscas culo, teta, buscarlo por ahí a ver qué os aparece. Claro, y además es que van a YouTube, y en YouTube pues son vídeos pornográficos más que educativos. ¿Y cuándo deberíamos de iniciar las primeras conversaciones sobre sexo con nuestros hijos? ¿Cuál es la edad que nos recomendáis vosotras como expertas? Desde que nace. Desde que nace, es decir, si las dos coincidimos, pues desde que a lo mejor mamá está embarazada y toca la tripa, ¿no? Para saludar a su hermanito, pues ahí es buen momento para, bueno, pues empezar con esa capacidad de razonamiento, ¿no? ¿Y qué le decimos ahí? Porque yo ya estoy en esa edad y todavía no me he aclarado. Bueno, pues adecuarlo pues con dibujos, con libros, ¿no? Porque, bueno, muchas veces los padres no hemos hablado esto, ¿no? Porque tampoco nos lo han hablado a nosotros, entonces nos tenemos que documentar. Si no tenemos esa documentación podemos acudir a un profesional, pero bueno, sí que hay que adecuar el lenguaje a cada edad, pero desde pequeños. O sea, y a los 8 tenemos años... que no hacer del sexo una palabra tabú, que todavía seguimos esas generaciones de padres que somos ahora pensando que es algo tabú porque así nos lo han inculcado en nuestra casa, claro, sino que se convierta en un tema rutinario con nuestros hijos. Efectivamente, ir aprovechando un poco todos los momentos, todas las cositas, todo, la vida nos van a dar muchas oportunidades, desde los embarazos, por ejemplo, de los hermanos pequeños, en el caso de los mayores, hasta preguntas que nos hagan de mamá, ¿qué significa no sé qué palabra que he escuchado por ahí? Mamá, esto que ocurre, papá ha dicho que... La pregunta que te hace un niño pequeño de 5 o 6 años que te dice, mamá, y entonces, ¿por qué van a tener un bebé? ¿Hay qué respondes? La cigüeña no, ¿no? Hombre, el cuento de la... Creo que un poquito mal. Y además creo que empezamos un poquito regular, porque al final va a descubrir que aquello es mentira. Entonces, si descubre que aquello es mentira,
descubrir que tus padres te Estamos hablando de mienten. 5 años, señores y señoras, ¿eh? Que dirán ustedes, hombre, con 5 años las criaturitas Claro. muy bien la cigüeña. Pues no, no dicen las expertas. Es que al final van a ver que los padres evitan un tema, que los padres mienten, por lo tanto, la información que en el fondo les estamos dando es: a mí esto no me lo preguntes. Pero luego los padres Evitamos sí queremos ese tema. tener Evitamos eso, ese claro. tema. ¿Y qué pasa? Pues que los niños pueden encontrar pornografía en Internet, ¿no? Porque están hasta en los anuncios, entonces Es decir, no ellos están buscan libres. en las redes lo que nosotros Claro, no les y contamos, con- la respuesta. Con 5 a 10 años pueden asustarse, el ver gestos, sonidos en esos vídeos, pues pueden lastimarse. Y luego, pues cuando son más mayores, en la adolescencia, creen que eso es sexualidad. Y eso no. Entonces les genera unas expectativas, aparte de altas y reales, en cuanto al tamaño de los genitales, en cuanto a las relaciones, a los tiempos. Se Y en aprende... cuanto a su comportamiento. Claro. Hay un estudio que quiero destacar algunas cosas que se ha hecho aquí en esta región. Los adolescentes de Castilla-La Mancha tienen actitudes sexistas, benévolas, entre comillas, y el 44% consume habitualmente pornografía. ¿Pero en qué se traduce este estudio? Pues en cosas como que los adolescentes rechazan la violencia física, supuestamente, pero sin embargo hay temas como controlar lo que ven en el móvil de la novia, el novio lo ven como una cosa normal, porque como está en el móvil, o fotografías que se suben a las redes. El sexismo es más alto en las zonas rurales de esta comunidad Sí. autónoma, concretamente, más que en las zonas pues más urbanas, pero sin embargo en las ciudades hay más ciberacoso. Las mujeres tienen una interpretación del amor pasional, piensan que es para toda la vida, pero que hay que aguantar. Y los chicos creen que los celos son una manifestación del amor. Imagínate todo lo que está generando. Es que no podemos dejarles que esas imágenes sean la base de su idea de sexualidad, porque la sexualidad al final es una comunicación plena con tu pareja, ¿no? Alguien dice algo, alguien escucha y algo se dice, pero en el porno lo que aprenden es, bueno, pues egoísmo, ¿no? A robar al otro, ¿qué puedo robarle para tener yo placer, ¿no? El porno puede generar también que puede ser el inicio de un comportamiento violento, Sí, porque tanto de un hombre como de una mujer. Porque al final uno, bueno, se puede llegar a crear una adicción, ¿no? En el porno y necesitas, bueno, más tiempo, pero también estímulos cada vez más fuertes, más violentos y, bueno, al final eso te lleva a, bueno, vivir escenas más violentas incluso con tu pareja sexual real, ¿no? Y... De hecho, hay algo que hoy se está dando. Yo pensaba que era algo como más puntual, que ahí en este estudio que tú comentabas no está, que es quitarse el preservativo, que los chicos se quitan el preservativo en mitad del acto y que muchas chicas, mujeres, tienen que estar atentas a ver si se lo dejan puesto o no. Eso, Juegan a eso. juegan a eso. Porque en el porno no se usa preservativo. ¿Dónde hemos visto en una película porno, en una Exactamente. película, vamos a decir, romántica de la tele, que se ponga el preservativo? No, el preservativo molesta, el preservativo es un incordio, es que no es lo mismo. Si realmente me quieres y confías en mí, Eso vamos a hacerlo sin preservativo. Falso, todo falso. Es verdad que no se siente lo mismo, pero el preservativo es algo necesario que tiene que estar. Y si lo que se quiere quitar, que sea algo consensuado, como el resto de cosas que queremos hacer. Es una comunicación. Total. Es una comunicación que tenemos que tener. Además y es que esto quitarse forma el parte. preservativo y después relación entre varias parejas, todas sin preservativo, porque son escenas que están viendo y viviendo cuando consumen pornografía. O sea, que no es que copian. Sí, exactamente, quieren parecerse y el problema es que lleguen a creer, sobre todo en el caso de las mujeres, que no pueden negarse a ciertas prácticas, ¿no? Eso sería, bueno, pues algo peligroso. Yo creo que hay que educar a nuestros hijos, darles las herramientas para que ellos puedan decir en el grupo social con sus amigos, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Hay veces que hay que educar. Antes se decía, bueno, pues cuando te pregunten vas contestando. No, ahora más vale adelantarse un año que llegar un día tarde, porque las cosas y la concepción del sexo ha cambiado. Entonces, bueno, antes se encontraba el porno en las revistas, tenías que ir a comprarlo, te tenías que enfrentar al kiosquero, que no te viera un vecino con la revista. Y tu padre a lo mejor compraba una revista de esas o un vecino Claro. tuyo la tenía y nos íbamos todos a su casa, porque lo hemos hecho todos, Y- a ver aquella revista con 16 o Y 17 pasabas años. vergüenza, pero Bueno, ahora no hay bueno. vergüenza, con un clic lo Totalmente, tienes, ¿no? totalmente. Te ahorra todo. Entonces, si antes tenías que invertir ese tiempo, esfuerzo y dinero, ahora tienes que invertir el esfuerzo, el tiempo, el dinero en no encontrarte porno. Tenemos un WhatsApp, vamos a leerlo, a ver qué nos preguntan nuestros espectadores. Ahí está, dice Miguel, hola, tengo un hijo de 13 años y no sé cómo controlar el acceso a páginas porno en el móvil. ¿Cómo lo controla nuestro espectador Miguel a su hijo? Sí, hay control parental y hay aplicaciones de control parental y filtros, que como digo no vas a tener a tu hijo en una burbuja con 13, 16, pero sí te permite ese control ver qué consumo está haciendo tu hijo y de qué, pues para guiarle
y verificar con él, bueno, pues lo que está consumiendo. Es decir, que hay unas herramientas de control parental, ¿verdad?, que nosotros podemos poner de acceso a ciertos contenidos que evitarían que pudiera meterse directamente. Eso es. Es que esas herramientas a lo mejor a muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No es difícil poner una herramienta de esas en los móviles. No, se puede hacer desde la propia cuenta que se tenga, desde los ajustes del móvil también se puede instalar, o incluso hay algunos programas que también se pueden instalar en el móvil para poderlo reducir. Y la educación sexual, como hemos dicho antes, sentarse con tu hijo a decir, oye, estás buscando esto, estás viendo esto, me parece interesante, vamos a hablarlo. Yo sé que a lo mejor a mí me da mucha vergüenza y a ti también, porque es normal, no lo hemos hablado nunca, pero eso es muy importante y a mí me importa sobre todo de cara a qué va a ir ocurriendo, porque eso no es real. Porque igual que le hemos contado a nuestro hijo que las películas que hemos visto en la tele, que son de mentira, que Bambi al final es un dibujo, estas cosas, no digo Bambi porque ya va de mi edad, pero ¿quién nos ha contado que el porno es mentira? ¿Dónde está? ¿Quién nos ha sentado y nos ha dicho, oye corazón, que esto que estás tú viendo tiene iluminación, tiene maquillaje, cortamos, reiniciamos? ¿Quién nos lo ha contado? Y estamos hablando El problema es que estamos en un momento, además, Lorena y Silvia, complicado, en el que muchos adolescentes han pasado muchos meses en casa, estamos hablando de 6 meses, prácticamente encerrados en casa, y lo mismo nos vuelven otra vez a encerrar si viene otro confinamiento domiciliario. Entonces, por eso hoy traemos ese tema aquí. El refugio de muchos adolescentes está siendo el porno. Es decir, me meto en la habitación a conectarme para ver qué me ha mandado el profesor de tareas a la plataforma, y la plataforma no es la plataforma del cole, es otra plataforma que también empieza por P. La verdad es que, bueno, a veces el consumo de porno está unido al uso de las redes sociales y esas dos adicciones Luego van también juntas. Hacer un poco hincapié en que ahora se lleva mucho lo de tengo las claves de mi cuenta de Instagram, por ejemplo, y ahora los adolescentes se pasan las claves de tal manera que empiezan a manipular fotos en situaciones muy comprometidas. Sí. Claro, forma un poco parte de lo que comentábamos antes, de lo de los celos, de tener las claves. O sea, las claves es tu acceso a tu cuenta personal. Es que puedes tener problemas, podemos hacer una broma y no son conscientes, pues porque su cerebro todavía no está lo suficientemente desarrollado como para darse cuenta, ni tienen la información del efecto que eso puede causar. Entonces, es que también tenemos que tener en cuenta que los adolescentes, los menores, están en un proceso de desarrollo cerebral, neuronal, que hay cosas que todavía les cuesta un poquito y ahí tenemos que estar un poquito los adultos. Pero los adultos también tenemos que tener construidas cosas en la cabeza. Es que nosotros también tenemos ahí un poco de... Cuando se dice eso, que el porno es para los adultos, yo digo para los adultos aptos, es decir, para aquellos que sepan dosificarlo, porque puede generar adicción, y para aquellos que sepan gestionarlo, en el sentido que, bueno, pues que sepan que es un complemento a su vida sexual y que puede cumplir fantasías y puede excitarles muchísimo, pero nunca es un manual educativo. Pero la escala también está un poco, yo creo, si hacemos un poco análisis de esta situación, seguramente que los padres, nos está llamando Lourdes, de un pueblo de Ciudad Real, de Calzada de Calatrava, y dice que ella no sabe cómo enfrentarse a eso, pero no sabemos cómo enfrentarnos, y me pongo en tu lugar, Lourdes, porque tampoco nos han dado una educación sexual en condiciones en nuestras casas. Yo soy de un pueblo, ¿cómo te pasará a ti? Y de eso no se hablaba en mi casa. Entonces decimos, bueno, pues que te lo cuenten, mi madre diría, pues que se lo cuenten allá en la escuela. Y entonces ahora deberían de ser los profesores los que suban ese papel, o sea, ¿cómo nos repartimos esta tarea? A ver, yo creo que tiene que haber un poco de las dos cosas. Es cierto que me parece muy bien que en la escuela lo haya, creo que me parece necesario. Ha habido muchas leyes de educación que han puesto la educación sexual como transversal y hemos visto que no funciona. Quizás hay que ponerla como obligatoria. Lo que estábamos reclamando desde el principio. Creo que la inversión en educación sexual es súper importante. Igual que invertimos en educación, totalmente, esto forma parte de la educación. Pero es que los padres también tenemos un papel importante, porque quizás desde la escuela pueden hablar de una parte más objetiva, pero es que los valores que queremos transmitirles a nuestros hijos, eso tiene que partir de uno o de una misma. Entonces, ahí el papel es de la sociedad en general. Tenemos que ser conscientes de toda la información que vamos dando. Antes comentábamos, y creo que es muy gráfico, y lo que comentabas tú, no sabemos cómo hacerlo, no nos han enseñado. Somos como una marioneta guiada por hilos. Al final esos hilos es todo lo que hemos tenido detrás, toda esa educación que hemos tenido detrás. A veces hay que aprender a cortar hilos para construir qué queremos contar. Y tenemos que ser conscientes de qué educación hemos recibido. A veces hay que deconstruir un poquito todo eso que tenemos en la cabeza para poder construir cositas nuevas más
en línea, ¿no?, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestros valores y de lo que queremos transmitir a nuestros hijos. Lo que pasa que además yo creo que al final lo que está pasando, y es un análisis que también están haciendo nuestras espectadoras, por ejemplo, Bea, desde Guadalajara nos decía, quizás antes, pues cuando hablábamos de pornografía, de sexo, había miedo. Entonces el miedo ya generaba la palabra tabú y ahí se cortaba el cordón. Pero ahora, claro, ese miedo no se traduce en miedo, sino en seguir viendo. Y comportamientos como la manada, decía nuestra espectadora, tienen que ver un poco con este consumo de sexo un poco a lo loco. Yo creo que son muchos factores los que van influyendo. Al final, como comentaba Silvia, la hipersexualización que se ha ido convirtiendo en la sociedad se ha convertido el sexo como algo que se consume más. Y no estamos siendo conscientes de todo esto como sociedad. Cuidado, ya no como personas, sino como sociedad. ¿Se consume más sexo ahora que hace 10 años? Sí, la concepción del sexo ha cambiado y Claro. puede, vamos, perfectamente. Yo creo que si preguntas hombres o mujeres han accedido a pornografía y es que está a un clic, es que es Sí, pero muy no te digo fácil. pornografía, sexo. Sexo también. De otra manera, porque Sí, antes se consumía sexo de otra manera, a lo mejor no había ese acceso a las redes, pero sí que es cierto que seguramente que mucha gente en sus pueblos, en sus comunidades autónomas, pues ha visto centros, prostíbulos, donde se consumía también el sexo, o sea, que Claro. era otra manera de acceder. Claro, yo creo que, a ver, ha cambiado... Y eso era también otro tabú. Eso es, ha cambiado mucho la concepción. Antes se hacía mucho de puertas para adentro, como se suele decir, muy oculto, muy escondido porque estaba mal visto, pero es que ahora hay cosas que están bien vistas y está guay hacerlas. Y hablo un poco en lenguaje Ese es el cambio que yo adolescente. quiero decir. Antes, Claro. si tú te enterabas de que un señor de tu pueblo iba a un prostíbulo, pues la imagen de ese señor cambiaba, evidentemente. Pero ahora, si un adolescente consume y se lo cuenta a su amigo, pues qué machote eres, que a lo mejor vas a hacer una orgía con 3 y que yo todavía no sé, voy a ponerme a hacer lo que haces tú para ver si puedo conseguir estar con 3. Pero fíjate, también ha cambiado a las mujeres. O sea, quiero decir, antes eran las mujeres no pueden hacer eso y todavía seguimos un poco con esa línea. Sí. O sea, Por que eso, de ahí me llamaba la atención este estudio cuando decía que las mujeres tienen todavía la interpretación pasional. O sea, Sí, aún ese estudio sí. de adolescentes, El amor ellas romántico. o nosotras seguimos todavía con el romanticismo. Total, completa y absolutamente. De hecho, hay muchas informaciones sobre mitos del amor romántico que intenta romper esto para empoderar un poco a la mujer en las relaciones, porque si partimos de esa idea del amor romántico donde, entre comillas, él puede hacer lo que le dé la gana y hay que aceptarle porque pobrecito es hombre, que esta frase las hemos escuchado, yo por lo menos las he escuchado en el Sí. despacho un montón de veces, pues claro, ¿qué vas a hacer? Pues te toca tragar, ¿no? Aceptas cualquier Totalmente. cosa. Pero es que no es así. Nos pregunta también Natalia de Olías, ella dice que la gente de los pueblos va más adelantada que las de las ciudades, que había un dato que hablábamos antes de los pueblos y las zonas rurales que decía que el sexismo es más alto en las zonas rurales de esta comunidad autónoma concretamente, pero sin embargo el ciberacoso es más abundante en las ciudades. ¿La gente de los pueblos va como por delante? ¿Hay más consumo de pornografía en los pueblos que en las ciudades? Pues yo creo que tendría que ver. pues yo tampoco lo sé, tampoco sé contestar. Ella dice que la gente de los pueblos va más adelantada, que vamos. Yo creo que ahí al final sí Nuestra que es verdad espectadora. que en los pueblos ocurre una cosa. Normalmente en los pueblos, o por lo menos la concepción que yo tengo de mi pueblo, que al final la gente pequeña se juntaban pequeños, grandes, medianos, todos juntos, ¿no? Como se suele Sí. decir. Y quizás en las ciudades van un poco más como por edades. Eso sí que es verdad, ¿no? Va un poco más como edades como más cercanas. Puede dar que efectivamente en los pueblos al final si se junta el de 8 años con el de 16... Claro, esa convivencia de edades que teníamos en los pueblos, pues en lo que no te enseñaba el de 10 te lo enseñaba el de 14, porque al final es así, en los coles, en las ciudades, pues iban todos de la misma edad, todos junticos. Yo estoy con Natalia, nuestra espectadora, que es verdad que la gente de los pueblos íbamos un poco más adelantadas. A lo mejor no en nuevas tecnologías y en todo eso, pero sí en otro tipo de comportamientos, es Sí, verdad. ¿eh? puede ser que sí. Yo cuando iba a mi pueblo, a Manzanares, por cierto, un saludo. Ay, pues- qué madre. ¿Tú lo Pues- notabas cuando venías de la ciudad? Sí, yo es que además estabas iba más espabilado del a un pueblo. colegio de chicas solo y allí pues era cuando encontraba amigos, ¿no? También. Pero es curioso, pero al Sí. final yo recuerdo que ustedes se reirán, pero nosotros cuando estábamos en el pueblo venían pues la gente de Madrid o de Valencia, decíamos, mira las valencianas y las madrileñas que Sí. vienen aquí de lista, ¿sabes? Que ellas, y a lo mejor el comportamiento cierto es, ahora lo analizas con 41 años que tengo y digo, fíjate qué lástima, si a lo mejor lo de los pueblos, lo que está diciendo esta muchacha, esta espectadora nuestra, Natalia, yo sabíamos creo que va más. por ahí, porque decían, bueno, Pero la de todo Madrid, era como, pero no, hasta en un el punto fondo... había respeto. Pero ahora los jóvenes, que es otro dato que también lo sacamos a esta mesa de análisis, el 80% dicen que es que no han recibido una educación afectivo-sexual satisfactoria. Entonces, yo no considero que la recibía,
pero yo no busqué pornografía. Entonces la pregunta es, si los de la generación nuestra no hemos recibido una educación sexual, afectiva, satisfactoria, porque no la hemos recibido, porque nuestros padres no hablaban de nada y estábamos tan contentos, ¿por qué ahora los jóvenes que somos más modernos, que parece que somos más amigos, se sienten así? Es una facilidad de acceso. Ya, la verdad es poder que llegar rápido, sí. fácil, y además eso también tiene mucho que ver con la sociedad que estamos construyendo de todo rápido. Con todo la tiene que ser inmediatez. ya. Ya, Pero también la culpa la tenemos los padres, que soy psicólogas las dos, porque ahora el chico dice, quiero un perro, y el perro, digo perro por no decir claro, otra lo tienen cosa. todo. Yo pienso eso, que cuando además tú ves a tu hijo consumiendo este tipo de vídeos en el confinamiento, a lo mejor algunos padres se han, bueno, sorprendido. Pues no hay que regañar, no hay que regañar ni juzgar. Simplemente, bueno, pues decirle, estás viendo esto, vaya, pensé... Explicarle, o sentarnos con ellos. y puedes decir, tenemos que sentar con ellos a ver porno verbalizar tu... en un momento determinado. Así Bueno, de claro os lo sí, digo la pregunta. pues sí, para sacar ¿a ciertas información, edades? porque tu misión como madre o padre va a ser sacar información. Entonces, ¿quién te ha enseñado esto? ¿Y qué te parece esto que estás viendo? Para así contrarrestar con tus valores, opiniones, ¿no? Bueno, pues cuáles son tus principios, y un poco no estaría de más verlo con él o decirle, bueno, cualquier cosa que no entiendas, yo estoy aquí para explicártelo. Pero eso no se puede decir así. Es decir, que si tú no has hablado antes de sexualidad, no vayas a hablar de pornografía. Un poco primero tiene que saber qué es la sexualidad y, bueno, pues una sexualidad sana, y que no es eso que ven en esos vídeos, que eso no es la sexualidad. Hay una cosa que es muy importante, y alguna vez en algún programa lo hemos dicho, respecto a la educación sexual, principalmente porque no sabemos muchas veces qué decir. No sabemos. Lo que digamos puede ser importante o no, pero es que lo que es verdaderamente importante es que nuestros hijos sepan que pueden contar con nosotros, Eso que es. nos pueden preguntar, porque si no hemos asentado esa parte, lo que decía mi De compañera, confianza. claro, como de repente es, ven aquí, que te voy a contar yo 4 cosas. No quitarle algo y decir, ¿qué estás viendo? ¡Pum! Fuera. Claro, y le sale el regañar, entonces no puede El ser. regañar, no. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a cerrar como almejas? Si es que ahí no va a Totalmente. llegar nada y además Ni lo- dar sermones así que Nada. aburran, porque tienen atención corta y van a desconectar. No nos interesa tampoco eso. No nos interesa ni que no se aparten de nosotros y que no nos escuchen. Tenemos que llevarnos a nuestro terreno. Las conclusiones que me gustaría que sacarais como profesionales y expertas en esta materia, quiero que sean duras y directas, porque es un tema preocupante el de la pornografía en los adolescentes. Lorena. Tenemos que dejar de evitar. O sea, eso es una parte fundamental. Da vergüenza. No sabemos cómo. Hay profesionales que podemos ayudar. Tenemos que dejar de evitar. Evitar lo que está haciendo es que cada vez vayamos un poco peor. Afrontemos, tiremos para adelante. O sea, yo me quedo un poco por ahí, da igual, como sea, hazlo, ya se irá mejorando. Pues mucha comunicación. La mejor prevención, como en casi todo, es la comunicación. Y bueno, pues poner un control, pues un filtro, un control parental para, bueno, tú revisar qué está viendo tu hijo y poder llegar a eso, sacar esa información para tú transmitir cuáles son los valores y los principios que te gustaría transmitir a tu hijo sobre la sexualidad, que bueno, pues no es un aquí te pillo y aquí te mato, que lo pueden ver en esas películas de ficción, sino bueno, pues una relación que va a requerir tiempo y esfuerzo, y que el orgasmo no es una meta a conseguir inmediatamente. Exacto. Porque otra cosa consigue muchas eyaculaciones precoces. O sea, hay un problema ahí con la eyaculación precoz. Que es otro capítulo importante que sí, abordaremos en otro, sí. en otro momento. Bueno, y al final tampoco volver la espalda a los padres como diciendo, no, mi chico no, mi chica no, porque 7 de cada 10 consumen pornografía, o sea que ahí está el dato. Muchísimas gracias a las dos, un placer como siempre, hablando también de pornografía y sexo en Estando Contigo. Silvia Pérez Manjabacas, un placer, psicóloga y sexóloga, y Lorena González, psicóloga y sexóloga. Un placer, como siempre. Gracias por abrirnos un poquito los ojos. Continuamos en Estando Contigo.